Esto es La Tarde en Casa, en este día que decíamos hace instantes, ustedes lo veían en subrayado, hay una advertencia naranja para buena parte del territorio nacional, Salto, Paysandú, Río Negro, Tacuarembó, Durazno, Florida y todo el este del país, Cerro Largo, 33, La Valleja, Maldonado y Rocha. Temperaturas bastante altas, se puede llegar a 31 grados en el noroeste, pero más que eso, la advertencia naranja es por lluvias y tormentas, algunas puntualmente intensas, tormenta eléctrica. Vamos a tener un contacto con el meteorólogo José Serra, del Instituto Uruguayo de Meteorología, más adelante para conocer detalles sobre esta ampliación de una advertencia que ya estaba desde anoche. Pero uno de los temas de hoy es la decisión de este grupo de jugadores que forman parte de la Mutual, obviamente están enfrentados a la directiva, más unidos que nunca, que están solicitando que se convoque a una asamblea porque creen del caso que las autoridades deben abandonar, las autoridades de la Mutual deben abandonar sus cargos. Vamos a hablar con Michael Etulain, jugador de Danubio, integrante de este movimiento y ha sido en las últimas horas el vocero. ¿Cómo anda, Etulain? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, hoy hablábamos de mañana en Carve, pero sí. ¿Hay alguna novedad de último momento? Porque trascendió, por ejemplo, la oferta de mediación de Juan Castillo, que fue director de trabajo, fue presidente de Rampla, se habló también del senador Mujica. ¿Cómo está el conflicto que mantienen ustedes con la directiva de la Mutual a esta hora? ¿Cómo está? Que hoy presentamos el pedido de asamblea y bueno, sacamos el comunicado, hicimos el comunicado público. Y en cuanto a lo que me preguntás, yo al menos no he tenido comunicación de nada, no sé con algún otro integrante del movimiento si ha tenido algún tipo de contacto, pero bueno, se planteará en el movimiento y se verá si se acepta o no eso. Te puedo dar mi opinión personal y decirte que la única mediación que tenemos es una asamblea. A nosotros públicamente se nos cuestiona, somos 80, somos 100, 200, entonces qué mejor que una asamblea para que todos los socios se expresen democráticamente y se resuelva este conflicto. Claro, vamos a repasar los motivos de fondo de este conflicto, porque esto viene de hace ya un tiempo, ustedes lo han llevado, primero lo intentaron llevar en la interna de la Mutual, fueron al Ministerio de Educación y Cultura, que es quien regula que se cumplan los reglamentos de las sociedades civiles, y también a la justicia. ¿Qué es lo que están reclamando, Etulain? Nosotros este conflicto lo comenzamos, se inició o explotó fines del año pasado, en diciembre, en una asamblea cuando esta comisión directiva le mintió a 400 asociados que estaban participando en esa asamblea con motivo del contrato de derecho a imagen que se tenía con la empresa Tenfield. En esa asamblea hubo un asociado, le consultó a la comisión directiva si había algún tipo de novedad con ese contrato y la comisión directiva dijo que no, que seguía todo como venía de años anteriores, cuando al día siguiente, eso fue un jueves, y al día siguiente sale un comunicado de la Mutual en la página de Tenfield con una información que decía que ese contrato se había rescindido una semana antes, el día 2 de diciembre. ¿Y eso nunca fue comunicado de los socios, ni siquiera en la asamblea del día antes? Exactamente. Por eso te decía, el encabezado de la rescisión de contrato era del día 2 de diciembre, cuando la asamblea se llevó a cabo el 6 de diciembre. Y justamente en la asamblea, un asociado le consulta a la comisión directiva acerca de... ¿Y qué significa, y en el fondo, qué significa esa rescisión de ese contrato? Que los derechos de imagen que estaban siendo mal cedidos por los futbolistas del medio local al gremio ya no pertenecían a la empresa Tenfield. ¿El contrato? ¿Los contratos de imagen? El contrato de imagen, al rescindirse ese contrato, los derechos de imagen pasaron a ser de cada uno de los futbolistas como correspondía y como estaban siendo mal vendidos por la Mutual. ¿Por qué dicen mal vendidos? Mal vendido porque el derecho de imagen es personal y tiene que ser cedido exclusivamente de forma expresa, o sea, mediante un documento. Y esta comisión directiva los vendía o aseguraba tener esos derechos de imagen mediante una asamblea y haciendo firmar algunas planillas de muy poco valor y muy irresponsable. ¿Y cómo fue que la directiva de la Mutual se hizo de esos derechos para comercializarlos con la empresa Tenfield en este caso?
bueno, como te decía, mediante una asamblea de asociados, en la que obviamente no estaban representados todos los futbolistas, y como te decía, el derecho a imagen es personal. Claro, aunque lo vote una asamblea, si uno no sé. De acuerdo. Entonces, ¿ustedes reclaman una asamblea porque quieren que cesen las autoridades de la Mutual? Sí, luego el conflicto fue aumentando en intensidad. Nosotros el día, a ver si me acuerdo bien, creo que era el 12 de enero, solicitamos una nueva asamblea, la cual fue citada para el día 10 de febrero de forma totalmente irregular. A nuestro pedido de asamblea se le agregaron puntos al orden del día, se la convocó de forma extemporánea, o sea, fuera de tiempo, y bueno, esa asamblea la tenemos que tomar como ilegal o como nula. Entonces, después seguimos el camino denunciando todas esas irregularidades en el Ministerio de Educación y Cultura, que al día de hoy no se ha expedido, no sabemos bien por qué. ¿Cuándo hicieron la denuncia en el Ministerio? El día 13 de febrero, posterior a esa asamblea. O sea que hace 8 meses. Sí, 8 meses. ¿Y no tuvieron nunca una respuesta del Ministerio? No, hubo un informe preliminar en el cual nosotros planteamos en la denuncia que había que poner al día los padrones sociales, y bueno, en el informe preliminar tragicómicamente se nos dice que la participación o la integración en los padrones sociales de Guilla, de Obdulio y de varias personalidades más de nuestro fútbol que ya son fallecidos tenían voz y voto para participar en las asambleas. ¿Cómo, perdón? ¿Que tenían voz y voto? Sí, ¿Los sí, fallecidos? que integraban, y sí, que integraban normalmente el padrón de socios de la Mutual, así como cualquiera de nosotros, los socios activos. Eso fue lo que se pidió el Ministerio de Educación y Cultura en un informe preliminar, hay que aclarar lo que es preliminar, y mismo en ese procedimiento nuestros asesores legales certificaron irregularidades al momento que la doctora Morelli del Ministerio de Educación y Cultura certifica recibir los libros de acta de comisión directiva, y cuando se nos da vista del expediente nosotros constatamos y nuestros asesores certificaron que ese libro de actas nunca fue presentado. Entonces, más allá que el Ministerio de Educación y Cultura no se expidió, nosotros ya perdimos las garantías en ese procedimiento. No, porque en 8 meses no creo que se expidan antes de que termine el campeonato, por lo menos, pero... Y luego recurrieron a la justicia. Allí se encontraron con una jueza que determinó que ustedes no habían recorrido todos los procedimientos establecidos en el propio estatuto, supongo. Sí, nos mandó de vuelta a que solucionemos en la vía interna y vuelvamos al juzgado. Ahí lo importante es aclarar que cuando nosotros iniciamos el procedimiento en el juzgado civil, uno de los puntos esenciales para que la jueza reciba nuestra denuncia era justamente el agotamiento de la vía interna. O sea, que nosotros no tuviéramos posibilidad de solucionarlo en la interna. Mismo siguiendo el procedimiento, hubieron varios decretos de la jueza en los cuales no hizo ningún tipo de alusión a la vía interna. Después pasamos a una audiencia de conciliación, en la cual la jueza tampoco hizo referencia a la vía interna, y en la sentencia es la que nos dice que volvamos a solucionarlo en la vía interna, y bueno, cuando nosotros ya habíamos probado que la vía interna estaba agotada. Y ustedes lo que reclaman simplemente es que se convoque a una asamblea. Exacto. Y allí van a plantear el cese de las autoridades. Sí, la asamblea está pedida con remoción de la comisión directiva, remoción de la comisión fiscal y nombramiento de una comisión directiva provisoria, en la cual la primera función sería iniciar el acto eleccionario, el procedimiento eleccionario, perdón. De acuerdo, en esa asamblea, bueno, pueden perder también, en ese caso. O sea que si se convoca, si la asamblea se realiza de aquí a 48 horas, pongamos el jueves, si se convocara hoy, ¿no? Y ustedes levantarían el paro, pero solo después de la asamblea. Cuando se cumpla lo que se resuelva en esa asamblea. Aún perdiendo, es decir, si la moción... Exactamente. Eso es lo que nosotros queremos aclarar, y lo que tan público está es que nosotros queremos que se haga una asamblea para que democráticamente los socios de la Mutual decidan este conflicto. Esa es la realidad. Claro. Algunos plantean, si no es una medida muy fuerte, ya que se trata de un problema interno de la Mutual, paralizar al fútbol.
Sí, se entiende, pero bueno, es lo que, en realidad, lo que hasta la justicia nos sugirió, que vayamos por la vía interna, y como ya te demostré, o por lo menos como te di mi verdad, de que la vía interna estaba agotada. Entonces, teníamos que tomar una medida que, en realidad, no es que nosotros paramos. Para el fin de semana, si se llega a no jugar, es pura y exclusivamente responsabilidad de la comisión directiva, la cual el jueves no llame a la asamblea y se resuelva este conflicto. Ahora, de hecho, ni siquiera es por el tema del derecho de imagen, porque en caso de que ustedes ganen, la asamblea, o aunque ganen las elecciones, la nueva directiva, aunque sea del grupo de ustedes, no va a poder administrar los derechos de imagen porque, según me están planteando, son de cada uno de los jugadores. Exactamente. Y ojo que si se inicia el procedimiento eleccionario, se puede presentar cualquier tipo de listas y no tiene por qué estar vinculado a este movimiento. Tulain, ¿por qué? ¿Y la actual directiva intentó comercializar de vuelta los derechos? Que yo sepa, no, es que no tenemos información desde dentro de la Mutual. También hubo un problema con sus asesores legales, que en realidad son nuestros asesores legales. Se pidió información, no se nos brindó, se pidió información por un préstamo que inició esta comisión directiva hacia el tanque, hacia el club, cuando el objeto de la Mutual no es ser prestamista ni financiera. Entonces, hay muchas cosas que hemos pedido información y que se nos ha negado en estos 9 meses. ¿Cuánto recaudó la Mutual por concepto de derecho de imagen en el periodo de vigencia del anterior contrato? Y eran $225.000 por año. ¿225 por año? ¿Cuántos años tenía el contrato? Y inició todo en el año 98. Supuestamente en el año 87 hay un comienzo de una venta de derechos de imagen o cesión de derechos de imagen de los futbolistas del medio local hacia la Mutual. ¿Y eso qué hacía la Mutual con ese dinero? ¿Cómo ¿qué destino le daba? Parte para el desarrollo de la asociación, o sea, del gremio. También tenemos que tener consideración de que el 1% de los sueldos de todos los futbolistas del medio local van a parar a la Mutual como parte de la cuota social. De acuerdo. Ustedes entonces quieren que haya una nueva elección. ¿Cuántos afiliados, sin contar a Udulio, pobre, cuántos asociados tiene la Mutual? Socios activos son 700 aproximadamente, un poquito más, poco menos, que somos los futbolistas todos activos profesionales del medio local, ¿Y a más cuántos los socios honorarios. ¿Y a cuántos convocan ustedes habitualmente? Es decir, ¿cuántos respaldan esta iniciativa de Más Unidos que Nunca? Y ahí te digo mi opinión personal, un 98% de los futbolistas del medio local. ¿Pero por qué tu opinión personal? ¿Firmaron algo? No, que por eso mismo, por eso claro. no tenemos exacto, pero yo que tengo contacto con todos los planteles, considero eso. Ahora, ¿y cómo es que la actual directiva llegó a donde está? Porque se supone que alguien lo votó la mayoría. Bueno, ese es otro punto que se pone sobre la mesa en el conflicto y nosotros, la verdad, no lo desmentimos o no lo rechazamos. Y es que en el mes de agosto pasado, del año 2016, hubo elecciones, se llevaron a cabo elecciones y se fue elegida esa comisión directiva. Pero todo este conflicto surge posterior a esa elección. Es más, nosotros, en nuestro primer comunicado que decíamos que queríamos cambiar la realidad del fútbol uruguayo, lo sacamos en conjunto con esta comisión directiva. Y el conflicto se sucede 3 meses después de esas elecciones. De acuerdo. Bueno, Tulain, esperemos que se solucione lo antes posible. ¿Sabe que los hinchas de Peñarol están diciendo que esto lo hacen, que el conflicto se va a levantar cuando Nacional juegue mejor? Hay todo tipo de especulaciones. Sí, bueno, pero Peñarol tiene lesionados y lo puede recuperar. Claro, exactamente. Que no se juega. Pero viste que los fanáticos son así. No, pero bromas aparte, esto significa para mucha gente perder dinero que ganan laburando en el entorno del fútbol o propiamente en el fútbol, ¿no? Y además hay otro problema que es el de fecha, pues ya estamos ahí prácticamente a fin de año. Y bueno, ¿no? esperemos que la comisión directiva de la Mutual tome en cuenta todos esos perjuicios que puede ocasionar y llame a la asamblea para el día viernes y bueno, que el fin de semana se dispute el torneo de forma normal. Bueno, ojalá que eso suceda. Gracias por este diálogo. ¿Sigue entrenando? ¿Cómo? ¿Sigue entrenando? Porque a las 8 tenía que empezar el entrenamiento. Sí. No, todavía llegué, todavía no almorcé. ¿Está dando vuelta alrededor de la cancha? No, ya terminé, pero no pude soltar el teléfono. Bueno, dale, gracias por este diálogo. Abrazo grande. Bueno, muy bien. Ahí estaba entonces Michael Tulain, integrante del movimiento Más Unidos que Nunca de los futbolistas profesionales, todos forman parte de la Mutual Uruguaya. Venimos con Susana con T Canaria, sí, ¿no?
¿no? Sí, si querés. Bueno, dale, porque T-Canarias tiene una invitación para hacerlo, mirá. Entra en la fanpage de T-Canarias y no te pierdas los mejores momentos de charlas de T-Canarias. Este mes nos presenta Desafíos Actuales, Vísteme Despacio, que estoy apurado, a cargo de la licenciada Silvana Sotolano. Una charla imperdible que aborda un problema que vivimos día a día, cuando la inmediatez y multitarea afecta nuestra salud emocional, genera estrés y una hiperexigencia hacia nosotros mismos y los demás. No te la pierdas. Canarias, nuestra manera de tomar té. Bueno, en el móvil Magdalena Correa está con la gente de COFE, la Confederación de Funcionarios del Estado, que se movilizan en defensa del proyecto de ley de los cincuentones, que ha tenido algún matiz, alguna observación que se ha hecho desde la propia bancada del Frente Amplista. Por lo menos que yo haya escuchado algún comentario de gente de Asamblea Uruguay, el sector que lidera el ministro de Economía. Más allá de eso, una de las razones por las cuales renunció el director de Política Macroeconómica, Andrés Massoyer, una de las razones fue, según trascendió, que no estaba de acuerdo con este proyecto que fuera anunciado por el propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, aquella jornada que bajó desde su oficina para comunicarle a los manifestantes vinculados a este reclamo que había una solución de carácter legal. Magdalena Correa, buenas tardes, ¿cómo estás? Adelante. Buenas tardes. Verán que no es similar a la de ayer, la tarde, sin embargo estoy rodeado de muchísimas personas que están aquí movilizándose en las inmediaciones del Palacio Legislativo, específicamente en el anexo del Palacio, porque justamente en la Comisión de Seguridad Social están reunidos representantes del BPS, entre ellos Ramón Ruiz, en representación de los trabajadores, y acá tenemos, aparte de ellos, también está COFE, está el PIT-CNT y este movimiento de cincuentones, tanto activos como personas que ya se debieron jubilar por este régimen, que se vieron afectados y hoy por hoy están haciendo un reclamo específico, y es que se apruebe ya esta ley sin modificaciones y que luego se vaya viendo. Eso es lo que pretenden ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, estamos realmente movilizados porque se está demorando mucho la aprobación de esta ley. Creemos que tiene que ser ya. Este año se tiene que aprobar sí o sí la ley de los cincuentones, porque si no van a seguir habiendo perjudicados. Y aparte porque los acuerdos se cumplen. Y el presidente de la República nos dijo en la Torre Ejecutiva que iba a encontrar este año sí o sí una solución para los cincuentones, la cual aparentemente se viene demorando, y entonces estamos muy preocupados por este tema. Yo les consultaba, previo al móvil en vivo que estamos realizando, si ustedes entendían que se debía hacer algún tipo de modificación. Ustedes confirmaban que no les interesan las modificaciones, sino que se apruebe ya esta ley. ¿No hay nada que los esté perjudicando de lo que ya el proyecto que ya existe? Si bien nosotros planteamos, como PCNT, planteamos que se incluyeran a los jubilados y a los de 50 años a partir que se apruebe la ley, lo que nosotros decimos es que si bien eso también tendría que ser una alternativa, tratar de aprobar esto y seguir viendo a ver de qué manera podemos cumplir con el objetivo de incorporar a los que ya se jubilaron. Bien. COFE está acompañando esta movilización. ¿Qué entienden ustedes que se debe hacer ya? ¿Comparten esa tesitura que se tiene que aprobar ya esta normativa? Sí, estamos hablando de que en julio el Poder Ejecutivo trasladó el proyecto al Parlamento, a la Comisión. Estamos hablando que el Frente Amplio tiene mayorías parlamentarias en las dos cámaras. Por tanto, no entendemos estas dilaciones. El Ministerio de Economía fue citado ya en 2 ocasiones y no concurrió a la Comisión. Los votos, el Poder Ejecutivo en el Parlamento los tiene. Y hay movimientos dentro de la bancada oficialista hablando de modificaciones al proyecto de ley, donde hasta algún legislador llegó a esbozar la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria. Es decir, para nosotros son hechos graves. Hay un compromiso que asumió el presidente de la República en conferencia de prensa, que se hizo público con el PIT-CNT, con el movimiento sindical, con todos los trabajadores del país, y creemos que tiene que ser cumplido, que tiene que cumplirse a la brevedad. Compartimos el proyecto de ley, obviamente estamos haciendo algún planteo, como por ejemplo de los casi 5.000 jubilados a partir de abril del 2016 hasta ahora, hay unos 2.000 compañeros que en función de determinadas circunstancias de la vida optaron por jubilarse, son perjudicados y queremos que se incluyan en este proyecto de ley. Así como otros temas que son menores, pero sí lo que nosotros decimos es que la comisión
que está considerándola, porque la está considerando la Comisión de Seguridad Social integrada con Hacienda, que vote rápidamente el proyecto de ley, que pase a plenario y que pase este año al Senado y que tengamos a fin de año un proyecto de ley que resuelva el problema de estas decenas de miles de compañeros que fueron perjudicados, que fueron obligados a estar en el régimen de AFAP, y en definitiva esta dilatoria de que sea al momento de la jubilación que la persona tenga la opción, hace que el único objetivo es aumentar el lucro de las AFAP, que esas administradoras aumenten su rentabilidad que cobran al momento de recibir los aportes, ¿no? Ustedes, o por lo menos hay posturas que señalan que tendría un costo altísimo para el Estado esta modificación. Sí, de un análisis que se hizo desde el PCNT, desde el equipo de representación, considerando de que hay parte de fondos que va a recibir en definitiva BPS a través de esa administración que se está planteando en la ley, los costos comenzarían a existir a partir del año 2030. Los costos que manejan en definitiva las administradoras, nosotros no lo conocemos en detalle, no sabemos cómo esa información se determinó, por tanto precisamos mayor información. Sí tenemos los números que se hicieron desde el equipo de representación, que son sensiblemente menores a lo que se manejan, pero lo que está claro es que se intenta, después de haber definido políticamente el tema y el Poder Ejecutivo lo definió, generar acá en la comisión una cuestión de dilatoria que nosotros no compartimos, ¿no? Bien, era la palabra de representantes de COFE, también de representantes de los trabajadores dentro del BPS, y ustedes verán con el paneo que hacía nuestro compañero que hay decenas de personas que se concentraron aquí en las inmediaciones del anexo del Palacio Legislativo para reclamar por estos cambios que afectan a los cincuentones. Seguimos con ustedes. Bueno, muchas gracias, Magdalena. Sí, efectivamente, claro, al ser el propio presidente de la República quien se comprometió en persona a instrumentar esa solución tal como se anunció, los trabajadores de COFE dicen acá hay un acuerdo de tipo político, teniendo en cuenta además que la bancada oficialista tiene votos suficientes como para aprobarlo, como para aceptar que se modifique, pero la realidad era más compleja y hay distintas matices que no son solo matices en la interna del oficialismo. Decíamos que buena parte del territorio nacional está ahora con advertencia naranja por tormentas y lluvias, situaciones que pueden volverse complicadas, lluvias intensas, tormentas eléctricas. Esto era creo que para unos 5 departamentos, pero se ha extendido del noroeste al este o sureste del país. Vamos a hablar con el meteorólogo José Serra del Observatorio del Colegio Pío a propósito de el pronóstico en realidad es del INUMED, del Instituto de Meteorología. Hablamos con José Serra, que es del observatorio que les decía. ¿Cómo está, Serra? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto, Sotelo. Bueno, 11 departamentos ahora con esta advertencia naranja. ¿Se ha extendido? ¿A qué se debe este fenómeno? Tenemos una masa de aire húmeda e inestable que cubre todo el territorio nacional sin excepción. Asociado a eso, un frente cálido. ¿Qué nos está dando esta situación? Nos está dando aporte de aire cálido del norte con altos valores de humedad relativa. Situación de inestabilidad en todo el país, que lógicamente da lugar a tormentas de variada intensidad en forma puntual. Tormentas que se pueden producir en cualquier región del territorio nacional, sobre todo en la región central y oeste del país. Tormentas, algunas probablemente con granizo, abundantes manifestaciones eléctricas y lógicamente precipitaciones, que a lo largo de estos 3 periodos, estas 3 jornadas de inestabilidad, van a conllevar a volúmenes de precipitación significativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden llegar de hoy hasta el día jueves en la mañana a valores acumulados de lluvia que puedan superar o igualar los 100 milímetros. ¿Y esto es cuánto con respecto a lo que debería llover, por ejemplo, en octubre? Bueno, el valor medio para el mes de octubre se sitúa en unos 115 milímetros de precipitación. Mucho, claro. ¿Y esto concentrado, Serra, en cuánto tiempo? Y esto se puede dar lugar en 72 horas 72 horas. Eso quiere decir que si es en una ciudad puede haber problemas con el sistema de desagües o incluso que algún curso de agua puede haberse desbordado. Lógicamente, hay que ver, es decir, en qué periodo, si es corto el periodo de precipitación donde se produce la tormenta,
conlleve a que en un corto periodo abundantes precipitaciones. Una precipitación en un periodo corto de 6 horas, bueno, ya eso es muy relevante, significativo, que no da tiempo, digamos, a que el agua escurra y un drenaje correspondiente, ¿no? Bueno, muy bien. Hay que tener cuidado también con relación a las tormentas eléctricas. Anoche o en la madrugada de hoy hubo en esta zona del país, en el sur por lo menos, una intensa actividad eléctrica. No hubo tormenta, por lo menos en esta zona, pero por casa, pero sí en otras partes del sur del país ya, ¿no? Bueno, el hecho, Sotelo, de que escuchemos tronar, es decir, descargas eléctricas, el vacío que produce justamente la descarga eléctrica, ahí ya hay tormenta. No todas las tormentas van asociadas a precipitaciones. Claro, claro. Pueden estar asociadas a manifestaciones eléctricas. Tuvimos sí tormentas, pero no hubo ninguna precipitación significativa aquí en el sur del país. Pero sí, en la región central y oeste ya empezó a inestabilizarse, dando lugar a precipitaciones abundantes, pero no tengo hasta el momento, por la red que tiene el Colegio Pío, una información de granizo por el momento. Y decíamos que se extiende esta precaución, esta advertencia, ¿hasta qué hora? Bueno, nosotros no manejamos advertencias. No, claro. Quien maneja advertencias es el organismo oficial. Es el INUMED, sí. Nosotros manejamos la duración del periodo de inestabilidad en la atmósfera. Sí. Vale decir que vamos a tener inestabilidad hasta el día jueves, con algunas mejoras temporarias, sí, pero somos muy cuidadosos y respetuosos justamente de las ordenanzas al respecto. No, de acuerdo, pero entonces se va... Porque yo había observado hoy en el pronóstico del INUMED que había tiempo inestable por lo menos hasta el jueves. Correcto. Pero con cuadros de este tipo así tan o relativamente severos o simplemente alguna tormenta aislada. En este periodo justamente de transición de una estación a otra, aunque no tuvimos un invierno acentuado, siempre hay cierta inestabilidad. Octubre es un mes donde los procesos, los fenómenos atmosféricos, algunos severos, suelen ocurrir. Estamos en ese periodo. Lógicamente que, Sotelo, a partir de hoy hay una inestabilidad que puede dar lugar a algún fenómeno con características de severo. Puede ser, no estamos afirmando que ocurra. Sí, ya han ocurrido algunas tormentas, ¿no? Y alguna precaución, obviamente, para quienes tengan que trabajar, estar al aire libre, para aquellos que tengan también alguna construcción liviana, algún techo liviano que no esté del todo afirmado, algún alero, alguna, en fin, ese tipo de construcciones, bueno, ¿no? Desde el sí, siempre hay que tener en cuenta, toda tormenta tiene su riesgo, toda tormenta, pero por el momento no vemos fenómenos muy significativos. De viento. De viento, claro, no. El viento 60, 70 kilómetros, puntualmente sí, pero en forma muy puntual puede ocurrir que se dé. Claro, no es tan severo. Pero sí la lluvia o aún el granizo, y ni que hablar la electricidad, ¿no? Sí, yo me inclino más por los valores de lluvia que se acumulen y eso va a dar lugar posiblemente a alguna cañada inundada, algún arroyo desbordado, pero por el momento viene gradualmente evolucionando la situación, así que no hay algo muy adverso a esta hora de la jornada. Perfecto. Bueno, José Serra, muchas gracias por este diálogo, Con todo gusto, a la salud. Gracias, muy amable. Vamos a hacer una pausa, después venimos con la doctora Ileana Sousa, dermatóloga, cuidados de la piel. Ahora que ya tenemos más solcito, que se acerca el verano, estamos a tiempo de tomar precauciones, Ya venimos. Un cascarudo en mi cabeza.